te veas. La voluntad puede y debe ser motivo de orgullo, mucho más inclusive que el talento, porque el talento sin la voluntad, yo diría que no sirve para nada. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches, Milton. Vamos a hablar precisamente de la voluntad, si se puede educar, pero por sobre todas las cosas, y en principio, yo quisiera que le aclararas o le dijeras al televidente qué es para ti la voluntad. Pues la voluntad es, podríamos definirla como un apetito inteligente, por decirlo así, ¿eh? Un apetito intelectual. Yo la podría comparar como a la fuerza de gravedad. Es decir, los objetos están sometidos a una atracción por parte de la Tierra. Pues el ser humano está atraído, se siente atraído por lo que considera un bien para él. El bien en ese sentido es el mismo ser en cuanto conveniente. El ser en cuanto conocido es la verdad. El ser en cuanto conveniente es el bien. Pues entonces, el ser humano está diseñado... Aurelio, el roce de las medallas Ah. en el micro, ¿eh? O súbete el micro un poco más que no roce o lo que No, ya. ¿Vale? A ver si sí. Se oía fatal y hacía mucho ruido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Empezamos otra vez? Vamos a empezar otra vez, sí. Venga, Porque vale. empieza él desde... No, empezamos. Venga, empezamos. Dos frases antes. Bien. Es la primera vez que me pasa, pero bueno, se ve que sí. Cuando te veas. La voluntad, tema del que vamos a hablar hoy con el amigo Aurelio, con el doctor Aurelio Chamorro. La voluntad tiene que ser para todos nosotros motivo de muchísimo orgullo, mucho más inclusive que el talento, porque no puede existir gran talento si no existe gran voluntad. No sé si me equivoco. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches, Milton. No sé si me equivoco en cuanto a que, por más talento que una persona posea, que una persona tenga, si no tiene voluntad, su talento no le sirve para nada. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, muchas de las personas que son considerados superdotados no tienen éxito en la vida, porque es necesario precisamente el concurso de la voluntad para poder desplegar todas las posibilidades nuestras y llegar a ser una persona valiosa, una persona íntegra, digamos. O sea que llevas toda la razón. No basta con tener talento, la voluntad es clave. ¿Y cómo la definirías entonces a la voluntad? ¿Cómo le aclararías a los televidentes acerca de qué es realmente la voluntad? La voluntad podríamos definirla como un apetito intelectivo. Es decir, y la puedo comparar, a mí me resulta expresivo, la puedo comparar como a la fuerza de la gravedad. Los objetos se sienten atraídos por la Tierra. Los seres humanos se sienten atraídos por lo que consideran un bien. Y el bien no es otra cosa que el ser en cuanto conveniente. El ser en cuanto conocido es la verdad. El ser en cuanto objeto de atracción es el bien. Pero hay un inconveniente, y es que la voluntad en un ser humano que no tiene un equilibrio personal muy claro, pues la voluntad puede inclinarse por bienes aparentes que la confunden, y en lugar de realizarse puede conducir al fracaso. El último día hablábamos, un día pasado, de el problema grave de la sobreprotección en los niños, que se les puede acabar convirtiendo en esclavos de sus caprichos. Pues precisamente por eso es tan importante conocer bien qué es la voluntad y cómo debe afrontarse su educación. Es el tema del que vamos a hablar esta noche. Aurelio, justamente
hablabas de lo que nosotros estuvimos conversando hace apenas una semana acerca de la educación. Esa educación que muchas veces los papás y las mamás, yo diría con desidia, la dejan, la apartan hacia el instituto, hacia la escuela primaria, hacia el lugar donde el niño va a estudiar. Cuando en nuestro concepto no se puede educar a nadie al por mayor, debe ser una educación individual, una educación llevada hacia esa persona y no hacia un grupo. Sí se puede informar a un grupo, no sé si me equivoco, pero no educarlo. Y por sobre todas las cosas, que es la próxima pregunta, educar la voluntad. Porque si ese niño, por ejemplo, va de su casa al colegio y en el colegio no tiene voluntad ni de escuchar al profesor, ni de escribir, ni de leer, ni de nada, entonces esa es la próxima pregunta. ¿Se puede educar esa voluntad? Pues la voluntad no solamente se puede, sino que se debe educar. Hay que tener un concepto muy claro. Y es que por la estructura de la personalidad del ser humano, cada vez que tomamos una decisión consciente respecto a algo que nos importa, pues realizamos lo que se llama un acto humano. Un acto humano que es consciente y libre. Cada acto humano, aparte del efecto que produce en el exterior, deja una propia huella en el sujeto. ¿Qué quiero decir? Que la voluntad se va educando en la medida en que se crean hábitos. Un acto humano realizado en una determinada dirección facilita el siguiente en esa dirección. Cuando un acto humano se lleva a cabo de acuerdo con el dictado de la conciencia, ese acto resulta edificante y se crea un hábito positivo, que es lo que se ha entendido siempre por una virtud, un hábito valioso. Pero cuando ese acto humano atropella el dictado de la conciencia, se crea una tendencia a actuar de una forma desordenada, y entonces es cuando hablamos de un vicio. Por tanto, la voluntad debe educarse en un esfuerzo continuado, venciendo una tendencia a satisfacer los propios apetitos, muchas veces en contra de lo que conviene. Por tanto, te lo podría simplificar diciendo que no es cuesta abajo, educar la voluntad es cuesta arriba. Y precisamente en la primera etapa, en la primera fase, en la que uno tiene que recuperar como las riendas de su vida, es cuando resulta más complicado, más difícil educar. Estamos hablando de esa etapa de la infancia y de los primeros años, en los cuales los padres podríamos vernos tentados de ceder en esa educación de la voluntad, y pensando en que le estamos haciendo un gran bien a nuestros hijos, le estamos haciendo un gran daño. Por tanto, la voluntad se educa en la medida en que, con ayuda del entorno, vamos consiguiendo que los chicos, o los menos chicos, los mayores, vayan ejercitando esas decisiones libres que busquen más su bien que su bienestar. Ahora, se me ocurre entonces que lo que los papás, las mamás, deben hacer entonces con el niño, con el adolescente, es motivarlo. Pero para motivarlo también se me ocurre que lo tienen que seducir, pero con valores, con buenos valores. ¿Hasta qué punto es importante entonces, Aurelio, precisamente el motivar y el seducir con valores? Pues es un poco el secreto de la educación de la voluntad. Es decir, solamente cuando podemos ofrecer un bien suficientemente atractivo como para que justifique el sacrificio, y al hablar de sacrificio me refiero a dos cosas, me refiero a privaciones y me refiero a hacer cosas que cuestan. Claro, una gran parte del papel que tenemos los educadores es ofrecer
un modelo de ser humano suficientemente atractivo como para que compense el esfuerzo de imitarnos. Ese es el secreto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel del entorno, digamos, del hogar y del colegio, del centro educativo. Hace falta que se palpen en el ambiente esos valores que son considerados por los chicos como valores atractivos. Por tanto, has utilizado bien la palabra seducción, porque solamente cuando uno está interesado grandemente en algo, es capaz de realizar sacrificios. Si no, se conformará con satisfacer los gustos que se le van presentando en cada instante. Cuanto más atractivo y lejano sea ese bien que se propone, ese valor, pues más fácil será que nuestros hijos pues encuentren, digamos, la energía suficiente como para empeñarse en su propia educación y por tanto para educar su voluntad. Aurelio, educar la voluntad, para muchos, por ejemplo, puede ser al fin y al cabo conquistarse a sí mismo, pero al mismo tiempo está educando la voluntad de acuerdo a sus propios valores y de pronto no a los valores de quien a uno está educando. Entonces, es cierto, y esa es la pregunta, si educar la voluntad se puede decir que es sinónimo y no antónimo de conquistarse a sí mismo. Pues sí, el resultado, digamos, de llevar las riendas de la propia vida, es decir, de saber elegir en cada momento lo conveniente y no lo apetecible, eso va creando una inclinación determinada hacia lo que consideramos nuestro bien. Hay que hacer una observación. En las primeras fases, las primeras etapas, en las que uno tiene que superarse a sí mismo, haciendo cosas que le cuestan o privándose de cosas que le gustan, pues probablemente ese esfuerzo sea muy arduo. Por eso, en esos primeros años, los padres debemos cargarnos de paciencia, sabiendo un poco esperar a que nuestros hijos vayan consolidando una dirección en su vida. Pero llega un momento en el que cuando uno ya se ha puesto de acuerdo consigo mismo, por decirlo así, y define muy bien el bien que persigue, y todos los pasos que da van en esa dirección, ese hábito consolidado hacia el bien ya no es costoso y puede ser muy gratificante. Es decir, la virtud supone un esfuerzo a la hora de consolidarla como un hábito, pero una vez que está consolidado, aporta más satisfacciones que disgustos. Lo que antes parecía costoso, ahora puede resultar más fácil. Y además de ser más fácil, es más meritorio. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es necesario, digamos, promover en los chicos y en las personas mayores, porque esto de la educación a la voluntad no es una cosa que se hace cuando uno es un niño. Es un proceso indefinido, que dura toda la vida. Podríamos decir porque toda la vida estamos sometidos a esa fuerza de gravedad que es el desear hacer lo que nos apetece. Y por tanto, toda la vida tenemos que estar superando inclinaciones desordenadas para intentar hacer lo que conviene, lo que debemos, nuestro deber, y no lo que nos gustaría hacer. Esa es la cuestión. Esperando al realizador, estuvimos charlando un buen rato, y me decías que en esto de la educación hacías un símil entre la educación y una excursión a la montaña. ¿Qué me querías decir con ello? Bueno, a mí me ha parecido que ese símil pues expresa bastante bien
lo que es educar. Educar, de algún modo, puede compararse a una excursión en la medida en que parte de una meta, un objetivo que se considera muy atractivo. Un montañista, un montañero, pues se ve seducido por alcanzar un pico de una montaña. Y entonces esa atracción que ejerce sobre él, esa cima, motiva todos los esfuerzos que tendrá que hacer. En muchos casos, según sea la dificultad de la cima, pues tiene que hacer un gran entrenamiento personal, tiene que conocer un montón de información acerca de los requisitos, del camino, de las etapas en las que debe hacer la excursión. No digamos, estamos hablando de una subida al Everest, por ejemplo. Es decir, la educación en ese sentido exige definir una meta, es decir, hacerle ver a esas personas que queremos ayudar su mejor yo, hacerles descubrir su propia identidad, para que ellos, interesados por llegar a ser lo mejor de sus propias posibilidades, pues entonces ellos se vean como con motivo suficiente para emprender un camino que es sacrificado. Y esa ascensión a la montaña, pues se parece, como hemos estado comentando antes, a un camino que es pasito a paso. Cada paso sería como un acto humano. Uno puede cometer un error y a lo mejor despeñarse, o caerse y tener que volver a subir. Pero en la medida en que cada paso que da sea en la dirección correcta, ese paso conduce indefectiblemente a la cima. Por tanto, esa es la comparación que yo hago. Los educadores, los padres, tenemos que intentar que nuestros hijos, nuestros alumnos, de algún modo, pues vean en nosotros, se miren en nosotros como en un espejo y vean quiénes están llamados a ser. Y eso les interese. Y entonces, gracias a eso, ellos colaboren de una forma activa en su propia educación. Esa sería la excursión. Pregunta, Aurelio, que podría hacerte perogrullo, pero te la voy a hacer. Los niños, los adolescentes, cuando van a un centro de estudios, ¿van a informarse, van a instruirse o van a educarse? Pues en realidad son tres aspectos de un mismo hecho. La educación exige, por una parte, información, o por otra parte, instrucción, y la educación yo pienso que es como el concepto más rico, que como alguna otra vez te he comentado, es como la propia edificación personal. En el caso de la excursión que te hablaba antes, la instrucción sería conocer el recorrido que debe hacerse hasta la cima. Hay que conocerlo, pero con conocerlo no se sube. La instrucción podría suponer como el entrenamiento previo, pues cómo hay que, una preparación física, cómo hay que adaptarse las cosas que hay que llevar en la mochila, todos los datos. Y la educación sería ya el proceso real de ascender a la montaña. O sea que los tres aspectos en realidad están muy implicados porque son necesarios entre sí, pero se pueden distinguir. Y en un centro educativo predomina la información, pero también se hace educación, en la medida en que se ofrecen ejemplos. Y en un hogar debe predominar la educación, aunque también debe hacerse instrucción e información. Muchas veces en la vida, Aurelio, tenemos que renunciar a muchísimas cosas que no quisiéramos dejar atrás. Entonces, ¿qué papel juega en el despliegue de la propia personalidad la renuncia? Pues la renuncia se puede entender de dos maneras. Cuando uno efectivamente está como muy apegado a algo, despegarse duele. Despegarse duele. Pero cuando a esa persona se le ofrece algo de más valor de lo que tiene que dejar, esa renuncia cuesta menos.
La renuncia, por tanto, supone prescindir de bienes aparentes, satisfacciones que parece que nos van a conceder la felicidad en el momento, el bienestar, porque estamos buscando un tipo de felicidad más sólida, verdadera, que está más basada, digamos, en la conquista personal, en ser dueño de la propia vida, en enfocar toda nuestra actividad hacia una meta que vemos valiosa. Y cuando una persona se empeña en un esfuerzo continuado por conquistar, pues puede ser pues un título universitario o un nivel deportivo, es tal la atracción que ejerce esa meta sobre ellos, que esas privaciones, que a veces son muchas, son menospreciadas por el atractivo de lo que se busca. Por tanto, ¿es necesaria las privaciones? ¿Renunciar? Sí, pero es triste enfocar una educación en base a renuncia, como a un sacrificio sin compensaciones, porque eso no hay quien lo haga. Hay que procurar, como decíamos al principio, seducir con lo valioso. Y entonces la renuncia pues será mucho más fácil. Ahora quiero que le hables directamente a los padres y a los educadores. En tu concepto, ¿qué actitud deben adoptar esos padres y esos educadores precisamente en la educación de la voluntad? Pues en pocas palabras, podríamos decir que la tentación de padres y educadores es la de decidir, tomar las decisiones por aquellas personas a quienes quieren ayudar. Es una tentación, porque a veces resulta pues que claro, los padres sabemos más, los padres tenemos mucha experiencia, y si los hijos se dejaran llevar de una manera pasiva por nuestras indicaciones, pues probablemente pues le iría muy bien en la vida. Eso es lo que pensamos. Pero eso supone un gran riesgo, y es el riesgo, como comentábamos el día anterior, de anular la personalidad. Por tanto, ¿qué postura deberíamos adoptar? Tener como una especie de intención constante, y es la de promover cuanto antes el máximo grado de autonomía en aquellas personas a las que queremos. Eso significa un entrenamiento en la libertad, una ayuda para que sepan lo que deben hacer y les sea más fácil, ayudarles un poco a ir, como decíamos antes, tomando cada decisión que les cuesta, porque cada vez que toman una decisión costosa, facilitan la siguiente. Por lo tanto, yo les diría, básicamente, paciencia, tener paciencia, pero nunca sustituirles en sus decisiones, que a cada edad puedan ir decidiendo aquellas cosas que están a su nivel, con el riesgo de equivocarse, pero aún en esos fracasos, entre comillas, es donde van a ir ellos adquiriendo el dominio de sí necesario para ser educados, en el sentido más pleno de la palabra, ser propietarios de algún modo de su propio destino, y no ir a la deriva de sus propios caprichos y gustos. Entonces, pasamos, digamos, al terreno de la autoridad. Es muy difícil gobernar, es muy difícil, se puede llegar a ser autoritario. Entonces, ¿cómo debe ejercer el papá, la mamá, el educador esa autoridad para que el niño o el adolescente logren, digamos, su mejor yo? Este es un tema clave en todo lo que estamos hablando, porque gran parte de los problemas de educación son conceptos desenfocados de la autoridad. La autoridad como imposición, como, digamos, esa autoridad, esa falsa autoridad, pues que hace que las personas a las cuales se supone que estamos ayudando se sientan, digamos,
condicionados. No tenga... La palabra autoridad, como bien sabes, pues significa, viene de augere, que es hacer crecer. La persona que recibe una autoridad, primero la ha recibido del que es la autoridad suprema. La autoridad suprema corresponde a Dios, que es el dueño, el Señor, el que hace compartir ese derecho sobre las criaturas a los padres y a los educadores. Por tanto, ¿de qué modo debemos ejercer la autoridad? Al estilo de Dios, al estilo de Dios. Eso significa una autoridad como servicio. El educador debe hacer, desde mi punto de vista, una cosa muy importante, y es ofrecer un modelo muy avanzado en la realización de lo que es un ser humano íntegro. Esa es una parte clave de la autoridad. Ofrecer, digamos, un modelo como diciendo, imítame, así soy yo, así debes ser tú. Y dentro de ese modelo, elemento esencial es el respeto a la identidad y a la libertad del otro. Cuando una persona sabe compaginar la disponibilidad total, el servicio a los hijos, a los alumnos, con un respeto exquisito de su identidad, haciéndoles ver quiénes son, quiénes están llamados a ser, y ofreciéndose como una ayuda necesaria para que ellos consigan ese mejor yo, esa es la autoridad buena. Por tanto, una autoridad bien ejercida, de algún modo hace que uno casi pase inadvertido. No tenga que imponerse, sino tiene que ofrecerse como alguien que vale la pena seguir, alguien atractivo, alguien que atrae y no alguien que empuja. Sí. Aurelio, te voy a decir una frase que a mí me encanta. El prócer de nuestra independencia, el general don José Gervasio Artigas, un día dijo, y quiero que me des tu opinión acerca de esta frase, que a mí me caló hondo. Él dijo, mi autoridad emana de vosotros, pero cesa ante vuestra presencia soberana. ¿Qué te parece? Es una frase que merecería un comentario más profundo, en el sentido de que en realidad toda autoridad viene de arriba. Eso es importante. Pero también es cierto que detrás de cada ser humano que necesita ayuda para realizarse, de algún modo se hace presente Dios en cada ser humano. Desde ese punto de vista podría pensarse que esa soberanía que concede la autoridad pues está en cada una de las personas a las cuales hay que servir. Pero claro, radicalmente tendremos que decir, porque yo creo que si no podríamos inducir a confusión, que toda autoridad viene delegada de Dios. No es idea mía. Eso es una expresión que ya la dijo el mismo Jesús. Le dijo a Pilatos, no tendrías autoridad si no te hubiese sido dada de arriba. Por lo tanto, la autoridad viene de autor. Y el autor es el que puede delegar en función de las necesidades y de la confianza que pone en cada uno. A los padres, por ejemplo, nos confía nada menos que a sus hijos, que compartimos paternidad. Pero por eso digo que hay que asumir la autoridad con un inmenso respeto, con un sentido de responsabilidad muy grande, y nunca atribuyéndonos como el derecho al despotismo, a hacernos propietarios de aquellos a quienes estamos llamados a servir. No somos propietarios. De algún modo más bien seríamos siervos suyos, no dueños. Para terminar, como última pregunta por la noche de hoy, entonces, y como corolario a todo esto que has estado hablando en esta media hora, yo te preguntaría entonces si es posible ser feliz teniendo que renunciar a tantas cosas que nos gustan, que nos apetecen, y teniendo que hacer tantas cosas difíciles, digamos, para nosotros. Pues es una pregunta interesante,
habría que matizar, pues, digamos, los diversos tipos que podríamos hablar de felicidad. Hay un estilo de felicidad basada, digamos, en la satisfacción sensible, podríamos decir en el placer. Hay otro tipo de felicidad que puede estar basada en el dominio de sí, en la capacidad, digamos, de haberse conquistado y en la capacidad de perseguir metas atractivas. Por tanto, cuando uno, digamos, orienta su vida hacia su meta personal, es decir, ha elegido la cima de la montaña que corresponde a sus propias posibilidades, la ha elegido bien, en ese sacrificio, en ese esfuerzo por ir persiguiendo y alcanzando la meta, encuentra un estilo de felicidad que es bastante superior a la felicidad del placer. El placer no es comparable con la alegría. Por ejemplo, una misma satisfacción intelectual da una felicidad mayor que el placer, pero todavía hay una mayor, y es aquella en la que uno supera esa fuerza de gravedad que le arrastra a hacer lo que le pide el cuerpo y se empeña en cumplir con lo que debe. Un ejemplo te podría poner para que lo entiendas, bueno, ya lo entiendes bien, y es los sacrificios que hace una madre que está criando un hijo, vistos desde fuera, parecerían insoportables, porque realmente está renunciando un minuto detrás de otro a lo que le gustaría, y sin embargo es tal la fijación que tiene en el hijo, que todo eso le conduce a un grado de felicidad altísimo. Y cuando se le pregunta a una madre ya pasados los años, siempre recuerda con especial cariño esa etapa en la cual aparentemente había sido más esclava, que había tenido más privaciones, pero que había tenido una experiencia más pura de lo que es el amor incondicional. En el amor es donde se encuentra la felicidad y no en otro sitio. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Una vez más por haber venido a ilustrarnos con todo lo que nos dicen. Sí, voy a aprovechar la oportunidad que estoy nada más ni nada menos que con el doctor Aurelio Chamorro, como ustedes saben, jefe de cirugía del hospital de Caravaca. Entonces, tengo que terminar diciendo, él lo sabe mejor que yo, que si usted está lamentablemente enfermo, parte importantísima de su curación está en su voluntad de sanar. Unos consejos y seguimos con nuestro programa de hoy.